partidos es ser tremendamente generosos, no querer imponer nada, pero sí dar la patente que permita, de alguna forma, el conformar y no tener necesariamente que recoger la firma, los avales, etc. A las que, por otro lado, las agrupaciones de electores están retiradas. Alguien considera que esto es parte de la campaña, puede ser que sea parte de la campaña, pero a la hora de decidir si agrupaciones de electores o no, hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones. Por otro lado, yo creo que el mundo se construye sobre y con ideas. No sé si porque soy politólogo, pero a mí esto de que las ideas no sirven y tal y cual es algo que no me parece correcto. Es decir, la derecha ha renunciado a sus valores. ¿Y por qué tenemos que renunciar nosotros? Yo, bajo ningún concepto, voy a renunciar a mis valores. Y si hay perversión en el lenguaje, voy a demostrar, o voy a tratar de demostrar o de convencer que se puede hacer política y se hace política honrada desde las izquierdas. Y por otro lado, tampoco podemos hacernos trampas en el solitario. No puede haber gente que pertenece a un partido político, y esto hay que denunciarlo, y que sin embargo se sube a la asamblea y por quedar más bien carga en contra de los partidos políticos. O no puede parecer que lo último y lo más de moda que hay, con apoyo mediático, que ya lo quisiéramos tener nosotros, la alternativa socialista, lo último y más de moda que hay tiene una estructura centralista democrática que te cagas. Si hay un partido con un proyecto leninista de organización en estos momentos en el Estado español, se llama Podemos. Y si no, veamos la propuesta que hoy va a presentar todo el presidente. Y que además ha dicho, o esto o me voy. Y resulta que son los nuevos. Hombre, eso no es nuevo. Eso está funcionando desde el siglo XIX. Lo que pasa es que, claro, en muchos casos está funcionando bien. Por lo tanto, no lo digo para criticarlo. Es que a lo mejor tiene que funcionar así. O en un partido donde se dice, yo en las elecciones municipales no sé si me voy a meter porque tengo demasiados círculos que son círculos, no sé qué. Círculos no me acuerdo por ello. Es decir, que no los conocen. A mí la situación de esa me recuerda tremendamente, y algunos compañeros la del PSOE del año 81. Uno de los problemas que tuvo el PSOE es que se llenó de gente de la Unión, que no era socialista, que era incluso de derecha, y que llegaron a los ayuntamientos. Como el PSOE no hizo ninguna labor formativa ni informativa sobre sus alcaldes, pues hubieron sitios donde se tomaron medidas de presupuestos participativos, como por ejemplo un compañero en Albacete, y que fue ejemplo en ese momento en toda España, aunque era del PSOE, y sin embargo en otros pues se dedicaron a capichear, a negociar con los constructores, a hacer caja a ellos. Entonces, ¿esto de qué viene? Pues viene un poco de los temas de aluvión. Por lo tanto, es muy imprescindible, insisto, que en estos procesos abiertos y que en estos procesos de ganemos, el tema de los valores esté muy claro. Y luego va a haber un problema sin resolver, la caja. La caja antes y la caja después. La caja antes y la caja después. Porque claro, resulta, claro, es que aquí, por ejemplo, se critica que los partidos políticos tengan subvención, pero muchísima gente no critica que los toros se tengan subvenciones, muchísima gente no critica que los clubes de fútbol en los pueblos, que es un sangrante, tengan subvención, o que las cofradías de Semana Santa y las procesiones tengan la hostia de subvención. Eso no se critica. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es sosegarnos un poquito, y aconsejaría, tener cierta capacidad de reflexión y ver las cosas tal como son y no hacer tanta demagogia contra nosotras y nosotros mismos. Pero demagogia incluyo a todo el mundo, es decir, no hay nadie más. Porque es que estas cosas hay que verlas bien. Claro, ya depende si para qué utilizo yo luego los dineros. Y si solo me conformo con esos dineros, estamos de acuerdo en la rebaja del sueldo, estamos de acuerdo en que no haya dispendios, estamos de acuerdo en todo eso. Total y absolutamente de acuerdo.
antes. Los códigos éticos del ánimo son muy importantes para fijar los sueldos, los siguientes, todo eso está muy bien, pero también habrá que pensar en cómo se utilizan los dineros luego. Porque claro, lo más seguro es que las ciudades haya que recurrir a algún tipo de financiación. Si con financiación voluntaria, con el crowdfunding ese, hay bastante, vale, pero si no hay bastante, que no va a haber en muchos casos, seriamente. O sea, pensar que en Valencia, por ejemplo, con un programa o pensar que en municipios de más de 150.000 habitantes va a haber con eso. Y luego, finalmente, otra cosa. Vamos a ver. Al final, en todos estos, y voy a ser también yo aquí ahora abogado del día, en todos estos procesos participativos, por desgracia, van a participar selectas minorías. Muchas veces hablamos en nombre del pueblo y somos 200. Y resulta que el pueblo tiene 200.000 habitantes. Entonces, estos temas también, que yo llamo las trampas en el solitario, también en este aspecto, son temas que también hay que tener en cuenta, y yo creo que tenemos que ser mucho más humildes. ¿Qué es lo que nos toca hacer a partir de ahora? Pedagogía para que las cosas cambien, porque las cosas no han cambiado tanto. Cuando surgió el 15M, el 75% de la población española le parecía muy bien lo del 15M, pero solo un 5% participaba en las manifestaciones y solo uno no llegaba en las asambleas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con eso tenemos que ponernos en plan vanguardista y tal. No, eso no sirve ya, estoy de acuerdo, eso no funciona. Eso, por ejemplo, en el socialismo históricamente no se ha practicado jamás. Nosotros no hemos sido leninistas nunca, y con esto no hablo mal del leninismo, en absoluto. Es otro método. Estamos hablando de un método y no de otro. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy humildes, mucho más humildes a la hora de pensar y no emborracharnos de encuestas, sino emborracharnos luego de realidad. Por lo tanto, yo creo que los procesos no solo van a ser muy diversos, sino que necesariamente tienen que ser muy diversos y muy diferentes unos de otros, porque si no, pincharemos. ¿Cuál va a ser ahora lo que nos vamos a tener que calentar la cabeza? Pues qué tipo de coaliciones hacemos, de forma que donde haya un ganemos, cuente los votos. Y donde no haya un ganemos, sino que incluso se presenten los partidos por su cuenta, por la razón que sea, porque en el pueblo es tal, pues eso también sirve. O sea, ese va a ser un tema de método, pero va a ser un tema de método que vamos a tener que pensar. Hay 4 palabras, yo estoy sufriendo por cosas.